Miércoles 27 de septiembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisamos de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. Eduardo Franco Lord, defensor de Jorge Glass. En la etapa de instrucción, la gran incógnita es: ¿se han confirmado o desvanecido los elementos de convicción del fiscal general Carlos Baca, que vinculó al vicepresidente de la República a una asociación ilícita con Odebrecht? Lo vamos a examinar. También nos acompaña esta mañana Enrique Herrería, jurista. Entre los delitos conexos con una asociación ilícita, el de lavado de activos, permite recuperar el monto de lo que la corrupción se llevó. ¿Debe el fiscal entonces, el fiscal general, reformular cargos en el caso Odebrecht? Lo vamos a ver. Además estará esta mañana con nosotros Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional y secretaria ejecutiva de Alianza País. El presidente Lenín Moreno anunció que la consulta popular es para recuperar el espíritu de Montecristi, una democracia con alternancia y reforzamiento del control de lo público. ¿El espíritu de Montecristi recuperará al país? Lo vamos a revisar. Bienvenidos. El Consejo Consultivo, Productivo y Tributario entregó ayer al presidente de la República, Lenín Moreno, un paquete de propuestas consensuadas con el sector privado. El 10 de octubre, el primer mandatario dará a conocer su plan económico y, en consecuencia, las propuestas que se aplicarán. Seguramente lo hará mediante proyecto de ley de urgencia económica. Luego de 3 meses de reuniones de trabajo entre ministros de Estado, grandes y pequeños empresarios, el Consejo Consultivo Productivo Tributario le entregó al presidente Lenín Moreno un paquete de 139 propuestas en materia de tributos y comercio para reactivar la economía, generar más empleo y ganar competitividad. La ministra de Industrias, Eva García, presidenta del Consejo, explicó que Moreno revisará los planteamientos para luego hacer un anuncio. Para el día 10 de octubre hemos sido convocados para el lanzamiento de la política económica y además presentar ya estructuradas ciertas propuestas producto de este documento entregado hoy día. Sobre ello, el primer mandatario señaló: créanme que van a tener muchas respuestas positivas en muy corto tiempo. Marco Carrión es presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa. Espera que ahora, entre esas respuestas positivas, haya un cambio o eliminación del anticipo del impuesto a la renta que pagan los empresarios en julio y septiembre, sin saber si a finales de año habrá ganancia. Hay una propuesta del sector privado que se lo haga en 2 periodos, es decir, en 2 años, pero hay otra propuesta del sector público en el cual dice no lo hagamos en 2 años, hagámoslo a un tiempo más adelante. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, manifiesta que dentro del Consejo también hay discrepancias, principalmente por los temas tributarios. Uno de ellos, la eliminación del impuesto a la salida de divisas que pide el sector privado. No hemos generado un consenso de propuesta. En términos estructurales creo que hay diferencias muy fuertes en relación a la posición del ISD, pero sí hemos avalado una propuesta para darles más oxígeno a los exportadores. Pese a la entrega de propuestas, el Consejo seguirá trabajando para mantener el diálogo con el sector productivo que, según el gobierno, tendrá más participación en la economía nacional. Empezamos con el desarrollo de las entrevistas. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. Por mandato del pueblo soberano, es competencia exclusiva del ciudadano presidente decidir las preguntas de la consulta popular y las medidas económicas para generar empleo, mayor producción y recursos tributarios suficientes. En el caso de las medidas económicas, el sistema presidencial le permite celeridad mediante un proyecto de ley de urgencia económica que solo puede ser modificado con mayoría de 2/3 por la Asamblea. Es hora de actuar en consecuencia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. En el acta de la audiencia de formulación de cargos de junio 3 contra varios ciudadanos por asociación ilícita con Odebrecht, por pagos corruptos de más de 33.5 millones de dólares a funcionarios de gobierno, se establece que Ricardo Rivera Arauz habría recibido sobornos por parte de la empresa como pago del 1% de todo contrato que suscriba la compañía en el Ecuador, tanto de los contratos principales y complementarios, aprovechándose con el parentesco de altos funcionarios según la formulación de cargos del fiscal general.
El alto funcionario vinculado a Rivera es el vicepresidente Jorge Glass, de acuerdo a los elementos de convicción que encontró la fiscal Diana Salazar. Según el artículo 590 del CODIP, la etapa de instrucción tiene por finalidad determinar elementos de convicción, de cargo y descargo que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada. Está con nosotros el doctor Eduardo Franco Loor, defensor del vicepresidente Jorge Glass. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días y gracias por la oportunidad de poder expresar los puntos jurídicos de defensa de la absoluta inocencia del vicepresidente constitucional de la República, ingeniero Jorge Glass. En esta etapa de instrucción, ¿de qué manera Jorge Glass ha desvirtuado su vinculación a la asociación ilícita con Odebrecht a través de su tío Ricardo Rivera? Bueno, con la fuerza de la verdad de la documentación respectiva que se ha entregado, con los lineamientos y el cumplimiento normativo de los aspectos constitucionales y legales, porque el delito de asociación ilícita en la cual este proceso penal se encuentra ya agotándose su etapa de instrucción y en la cual se le vinculó al vicepresidente de manera injusta y arbitraria, nosotros hemos desvanecido totalmente, como en derecho se requiere, todos y cada uno de los puntos que son, entre comillas, indicios, que para mí no hay indicios, simplemente sospechas, incluso algunas absurdas, que son elementos de convicción, de cargo, y hemos presentado todos los elementos de convicción, de descargo, documentación, que determinan de manera clara, de manera inconcusa, que el ingeniero Jorge Glass Espinel jamás, nunca ha perpetrado delito alguno, menos aún se haya asociado con esta empresa corrupta y corruptora que es Odebrecht. Y ahora, ante las declaraciones de Alfredo Alcíbar, asistente personal de Ricardo Rivera, usted señala en boletín de prensa que la famosa nueva prueba de este caso no tendría valor alguno porque fue obtenida en violación de garantías constitucionales establecidas en el artículo 66 de la Constitución. Ese criterio jurídico desvanece la relación existente entre Jorge Glass y Ricardo Rivera o solo refuta la validez de la prueba. ¿Va a lo principal o solo a lo accesorio? Mire, a lo principal y a lo accesorio. ¿Por qué razón? La Constitución de la República establece de manera clara que existe la reserva de los documentos personales. La Constitución garantiza que se necesita una autorización judicial para establecer, esta persona tenía pues los chats, tenía las claves de los correos electrónicos, etc. Y el señor Alcíbar Arauz, que trabajaba en televisión satelital, porque esta es la historia, el día 9 de junio de este año, eliminó los chats, eliminó los correos electrónicos de su aparente jefe, Ricardo Rivera, porque le había pedido que los eliminara, según la versión de Alcíbar. Pero antes de hacer esto, un día antes, cogió a través de un pendrive el respaldo y lo depositó en una lacto. Después va el 11 de septiembre a la Fiscalía, en la etapa de investigación previa, distinta a la etapa de instrucción, y declara, sin presencia de los sujetos procesales, lo que todo el mundo sabe, y entregó este pendrive como aparente prueba, y no entrega la lacto. Y él declara, ya como testigo protegido, en el testimonio anticipado, delante del juez, el día miércoles 20 de septiembre, y delante del fiscal general, y delante de todos los abogados y los sujetos procesales que estábamos presentes, que al día siguiente de esto, el día 12, había se había deshecho de la lacto, que era la fuente original, para establecer la autenticidad de la información que supuestamente había almacenado en este dispositivo USB. Entonces, ¿qué valor puede tener este pendrive, lo que contiene el pendrive? ¿Pero usted ha realizado algún peritaje sobre lo que usted Espérese un ratito. Señor abogado, usted sabe como abogado que este asunto tiene que tener una cadena de custodia.
el dispositivo USB, lo que contiene allí, está absolutamente alterado, manipulado. ¿Por qué razón? Porque la fuente original de donde extrajo la información, él la destruyó. Entonces, mire, la ciencia técnica ha establecido, informática forense, ha establecido que se puede tranquilamente manipular la información de un correo electrónico. Se puede cambiar el contenido, las fechas, los años, todo esto. Nosotros hemos presentado el día lunes 3 documentos de ingenieros en sistemas, ingenieros en informática, expertos que determinan que se necesita para hacer la validación de la confiabilidad, de la certeza de esa información, se necesita cuál es la fuente original, es decir, el respaldo en la cual se valió para sacar la información y depositarla en un pendrive. Porque ya usted coge en Google, en Internet, hay programas que usted puede acceder, si tiene la clave de un correo electrónico, usted puede acceder, crear o entrar a la nube y crear y mandar y cambiar toda la configuración y el texto de los mails. Por tanto, esa es una prueba ilícita, esa es una prueba que es absolutamente antijurídica. Digamos, técnicamente también por técnico en el nombre del juez. Por supuesto, nosotros hemos pedido al fiscal general que designe un perito del Consejo de la Judicatura a efecto de que se establezca qué grado de confiabilidad, de autenticidad tiene ese pendrive. No tiene ninguno, la ciencia técnica forense determina que no. ¿Por qué? Porque no existe la acta original donde se extrajo la información y esa información que se tiene a nivel de los correos fácilmente puede ser cualquier experto adulterado. Una prueba, ¿no? Ahora, previamente a la declaración del testigo protegido Alfredo Alcíbar, la fiscal Diana Salazar realizó una audiencia privada de examinación de las computadoras incautadas a todos los procesados. Y en la de Ricardo Rivera se encontró un archivo de la Vicepresidencia de la República, lo cual revela que entre Rivera y Glass hay una vinculación que va más allá de encargarle vitaminas, por ejemplo, cuando viaja al exterior. Ahora, ¿se ha presentado algún descargo sobre ese elemento que encontró Diana Salazar y los otros que, según la Fiscalía, vinculan a Jorge Glass? Mire, este elemento de convicción de cargo no es de cargo, porque esta es una computadora que no es de Jorge Glass, es de una tercera persona, que es el señor Rivera. Primero, no se ha determinado en derecho que esa es la computadora de Rivera, que haya habido la cadena de custodia, que se haya preservado la integridad de esa información. Y sobre los 3 archivos, porque eran 5 archivos que habían allí, sobre los 3 archivos nosotros hemos suficientemente establecido, por ejemplo, en el archivo de la Vicepresidencia de Ecuador, este es una carpeta de archivo informático que no tiene ningún vínculo con el tema. Es decir, cualquiera hace clic derecho y poner Vicepresidencia de Ecuador, que está en un nombre, digamos, en italiano, y se presume que haya sido de un ejecutivo del exterior. Ahora, habría que preguntarle al señor Rivera, eso no lo obliga y no determina que entre el ingeniero Glass y el señor Rivera haya un vínculo de asociación ilícita, en lo absoluto. Ahora estamos además, para poder establecer una responsabilidad penal. Eso es un absurdo. Además, la fiscal Diana Salazar comprobó que Odebrecht habría entregado a Ricardo Rivera aproximadamente $5 millones entre 2012 y 2013 mediante transferencias electrónicas. Además, había entregado en efectivo $8 millones a través de la empresa ecuatoriana Diaselec S.A., la misma que habría recibido el dinero de otra empresa en el exterior, que los pagos se los habría recibido en el departamento 156, ubicado en la Torre B del Swiss Hotel en la ciudad de Quito, rentado por funcionarios de Odebrecht. Si todos esos valores entregó Odebrecht a Rivera porque un pariente de un alto cargo en el gobierno facilitaba los requerimientos ilícitos de Odebrecht, ¿se ha demostrado en el proceso la presencia en el gobierno de otro pariente de Ricardo Rivera en un alto cargo que no sea Jorge Glass? Vea, le soy honesto. Eso dice el cooperador, el corrupto señor Santos de Odebrecht. Yo he revisado las 30.000 fojas que tiene justamente este expediente y yo no veo que lo que dice el señor Santos esté reflejado en los autos. O
Si usted me presenta ese documento, encantado, no existe. Existe lo que dice Santos, pero en la práctica, Rivera tendrá su abogado. Yo no soy abogado de Rivera, yo soy abogado del vicepresidente, pero no existe eso, en honor a la verdad. Que la prensa informe lo que usted alega, y eso tampoco dice Diana Salazar. Como yo sí puedo establecerle y le puedo señalar que hemos presentado en el marco, al señor fiscal, en el marco de este expediente, que se disponga la detención y que no sea un testigo protegido Alcíbar que entregó ese famoso pendrive. ¿Por qué? Porque él dijo delante del juez que había votado, que había hecho desaparecer la lacto, y ese es un delito que está señalado en el artículo 292 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de desaparición de evidencias y de medios de prueba. Es decir, no hay, abogado Pinargote, no hay, por favor, ninguna prueba, ningún elemento de convicción que haga presumir que mi cliente, el vicepresidente constitucional de la República, haya perpetrado el delito de asociación ilícita. Yo convoco a los medios de comunicación, a los juristas que presenten una prueba, no indicios, no conjeturas, porque ahora Glass ya están hablando de la pena, de otros delitos. Es decir, estamos el en la odio etapa de político... instrucción y el fiscal debe determinar si lo absuelve o lo acusa. Usted ha y yo estoy plenamente seguro... los argumentos de defensa del vicepresidente Jorge Glass, y le agradecemos su presencia en Contacto Directo. Doctor Eduardo Franco, yo estoy... Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Wendy. Hacemos una pausa comercial y al volver, el jurista Enrique Herrería estará con nosotros. Si la figura delictiva de lavado de activos es incluida en el caso Odebrecht, permitiría al Estado recuperar los millones de dólares ensuciados por la corrupción. Analizaremos este caso. Ya regresamos. El caso de asociación ilícita con Odebrecht para cometer delitos contra la administración del Estado inevitablemente derivaría en una reformulación de cargos que no solo permitirá mayores efectos punitivos, sino que algo antes no era viable. Lo analizaremos con Enrique Herrería, ex legislador y ex juez constitucional. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Cuando hace 31 años cayó el dictador haitiano Baby Doc Duvalier, hijo del legendario Papa Doc, se instaló en un palacio en las afueras de París. Pero la banca suiza le congeló $1.000 millones y Baby Doc terminó de taxista en Niza. Pero el pueblo de Haití no recuperó los $1.000 millones, siguieron durmiendo en Suiza. Hoy la situación no es igual en la banca internacional. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es el mecanismo que permite a los pueblos ofendidos por la corrupción recuperar lo que les robaron? Bien, a nivel internacional hay múltiples instrumentos contra la corrupción, particularmente contra el lavado de activos, no solamente la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, sino la propia Convención Interamericana contra la Corrupción, en las cuales tiene un señalamiento muy especial el lavado de activos. Aquí quiero hacer una consideración. El ministro fiscal está juzgando en este momento al vicepresidente de la República por el delito de asociación ilícita que está en el artículo 370 del COIP. En materia legal, los cuerpos legales, códigos, leyes, como se los llamen, tienen concordancias. Ese artículo 370 del COIP tiene directa relación al artículo 317 del mismo cuerpo legal, el Código Penal, en el cual se establece que si existe la asociación para delinquir en el propósito de hacer lavado de activos, para los cuales tienen que darse algunos presupuestos. En primer lugar, la conformación anterior o actual por parte de particulares o de funcionarios públicos de empresas, estamos hablando de personas jurídicas, que por esas empresas jurídicas al interior del país o afuera circulen capitales productos del ilícito y además un agravamiento de pena para el servidor público que esté involucrado en estos actos. Pero precisamente una eso es pena de interesante. 13 años. El 5 de octubre de 2005, el presidente Alfredo Palacio promulgó la ley para reprimir el lavado de activos aprobada por el Congreso Nacional. Es decir, que es plenamente aplicable al caso Odebrecht por haber estado en vigencia al tiempo de la asociación ilícita. Entonces, ¿se establece ahí un trato agravado para los funcionarios públicos? Sí, por supuesto. También el propio presidente Palacio en el 2005 fue el que ratificó la Convención
mundial contra la corrupción de las Naciones Unidas. Por lo tanto, existen los instrumentos internacionales, pero existe la normativa en el Código Orgánico Integral Penal, incluso el decomiso de los bienes producto de los actos ilícitos. Pero ¿qué es lo interesante, Alfredo? Que el artículo 317, el que habla del lavado de activos, permite que el Estado no solamente que imponga la sanción más severa que hay contra la administración pública, que es de 13 años, para los servidores públicos que han estado involucrados en estos actos, sino también que le imponga una multa que sea el duplo de lo ilícitamente conseguido y el decomiso de todos los bienes, de toda la naturaleza, muebles, inmuebles, papeles fiduciarios, bonos, lo que sea, es perfectamente sancionable. Pero lamentablemente el ministro fiscal continúa haciendo esta pantomima de investigación a través de este delito bagatela, porque tiene entre 3 o 5 años de la asociación ilícita, sin que de ahí llegue a esclarecerse dos cosas que son importantes: el lavado de activos, que está perfectamente probado, y el otro, la autoría mediata de Jorge Glass. Mire usted que el artículo 42, y esto le pido particularmente a los juristas y a los políticos, revisen el artículo 42 del COIP, que tiene la gradación de las participaciones de quienes estén involucrados en un acto ilícito. El autor directo, que es el que hace por sus propios medios, comete la infracción, no necesita de participación, y el autor mediato. ¿Cuál es el autor mediato? Así lo dice ese artículo del Código Orgánico Integral Penal, que una estructura de poder, y el Estado es una estructura de poder en el que se han enquistado funcionarios públicos para cometer ilícitos, la responsabilidad la tiene el que está en la cúspide del poder, porque además los funcionarios públicos, para consagrar esta autoría mediata, los funcionarios públicos son amovibles, son descartables, se los puede sustituir, se los manda a otro lado o se los despide. El que realmente tiene la autoría directa, no coautoría, es autoría mediata se llama. El que tiene esa autoría mediata es el que está en la cúspide del poder. Y no hay mejor relación, en vez de estar discutiendo respecto a los 33 billones que supuestamente se han robado de Odebrecht. El caso de la refinería de Esmeraldas. En la refinería de Esmeraldas, recordarán los ecuatorianos que Jorge Glass, en el día de su inauguración, refiriéndose a Carlos Pareja Yanucel y también al señor Alex Bravos, que habían llevado adelante la ejecución de este acto ilícito, él dijo: lo hicimos, lo conseguimos. En derecho eso se llama confesión de parte, relevo de prueba. Por lo tanto, esas son las infracciones. Ese es el procedimiento que se debe llevar a la investigación y las sanciones correspondientes. Que el delito instrumental de asociación ilícita no solo deriva en perpetrar delitos contra la administración del Estado, sino en el lavado de activos. Ahora, ¿cuáles son los efectos cuando el lavado ha utilizado el sistema financiero internacional? ¿Cómo se logra con el sistema financiero internacional obtener la devolución de lo que se robó? Ahí viene la colaboración de los estados partes signatarios de todos estos instrumentos internacionales. Primera consideración: el Estado ecuatoriano puede perseguir en esos países donde se hayan refugiado potencialmente los infractores, puede solicitar que se les imponga una pena, incluso siendo nacionales de esos países. Estamos hablando de aquellas personas que se supone que tienen doble nacionalidad ecuatoriana, y algunos dicen que el uno tiene nacionalidad también alemana, el otro tiene nacionalidad italiana. Bueno, allá se los persigue y podría ese Estado parte imponer la sanción que se hace. O sea, se refiere al italiano y al alemán, serían Pareja, Yanucel y Glass. Me estoy refiriendo a ellos. Se presume que ambos tienen ese tipo de nacionalidades, doble nacionalidad. Por lo tanto, incluso no solamente que se los homologa en cuanto a la infracción cometida en el Ecuador para que cumplan la pena, o en su defecto pueden ordenar la extradición hacia el país perjudicado, pero además en esos países se confiscan todos los bienes que ellos tengan para devolverlos al Estado que ha sido perjudicado. Pero estas cosas que son tan elementales no se llevan adelante, o por desconocimiento de la materia por parte del ministro fiscal, o por esta ligazón política que tienen, no solamente el ministro fiscal con Alianza País, sino altísimos magistrados de la Corte Nacional de Justicia, que es lo que hace necesario. O sea, ¿qué ocurre si el fiscal no formula el cargo de lavado de activos? Bueno,
habrá que buscar la manera en que el fiscal se vaya a su casa, porque lo que sí es imprescindible es señalar que ese tipo de delitos de lavado de activos, en el caso al que nos estamos refiriendo, no prescribe sino después de 13 años, porque esa es la pena mayor, que es la que hay que buscar por parte de los ecuatorianos. Enrique Herrería, gracias por su participación en Contacto Directo. Wendy. Hacemos una pausa comercial y más adelante estará con nosotros Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva de Alianza País y asambleísta nacional. La posición del partido de gobierno ante la consulta popular que convocará al presidente de la República, Lenín Moreno. Ya regresamos con este análisis. El pasado lunes, en su informe semanal, el presidente Lenín Moreno definió el alcance de la consulta popular. Veamos. Expuse mi criterio sobre la necesidad de la alternabilidad en el ejercicio del poder, que pasa obligatoriamente por un relevo generacional. Los mandatarios debemos escuchar a nuestros mandantes, sea a través de espacios de diálogo o por la vía plebiscitaria. Este jueves 28 de septiembre se cumplirán 9 años de la aprobación de la Constitución de Montecristi. Queremos volver a ella, recuperarla en esencia. Esa, nuestra Carta Magna, que consagra un conjunto riquísimo de derechos, catalogado como una de las más revolucionarias y ahora referente para la democracia en muchos países. No olvidemos que su aprobación representó un momento de unidad en el país, de democracia y de respeto mutuo. Con la consulta popular vamos a retomar ese espíritu de participación ciudadana y de libertad que ya se percibe en las calles, en los hogares. Hoy he visto ciudadanos entregando sus propuestas en nuestras ventanillas. Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional y secretaria ejecutiva de Alianza País. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, un saludo muy especial al pueblo ecuatoriano. Recuperar la esencia de la Constitución de Montecristi. Ese es el gran objetivo de la consulta popular. ¿Qué lectura le da la directiva nacional de Alianza País a este anuncio? Nosotros lo hemos dicho como directiva nacional de Alianza País y lo he dicho de manera personal. Para nosotros el gran avance de la Constitución de Montecristi, una constitución garantista de derechos y además referente mundial en varios temas, como derechos de la naturaleza, derechos de movilidad humana, es en esencia una constitución que nos permite seguir trabajando en ampliación de derechos. Por lo tanto, esa misma constitución garantiza diferentes mecanismos de participación popular y una de esas es justamente la consulta popular. Una consulta popular que fue reivindicada como herramienta de la voluntad popular en 10 años, durante 3 ocasiones que se sometió justamente a consulta popular y que se unió a procesos electorales, con los que sumamos 14 procesos electorales en 10 años en este país, fortaleciendo los ámbitos de la democracia. Y entonces, en esa lógica de que una consulta pueda fortalecer la Constitución de Montecristi, quiere decir entonces que el contenido de la consulta, que aún no ha sido presentada, debe ser un contenido que alimente y proyecte esos derechos de las y los ciudadanos que necesitamos para seguir desarrollando esta sociedad del buen vivir. Mientras vamos trabajando en un tema de un contenido y una consulta popular, porque la consulta en sí mismo es una herramienta, el fin y el objetivo es el que tenemos que conocer, tal ha anunciado el presidente de la República el próximo 2 de octubre, ese contenido es el que nos puede dar la pauta de saber por dónde vamos. Ahora, el asunto no solamente en temas de derechos ambientales, derechos de salud sexual y reproductiva, sino también temas de empleo, temas de productividad. Bueno, él considerará pues lo más conveniente, así dice la Constitución, que él pueda consultar lo que él estime conveniente. El asunto es que ese espíritu de Montecristi, con el argumento de que nada hay escrito en piedra, fue reinterpretado con 2 paquetes de enmiendas en el referéndum del 2011 para meterle la mano a la justicia, cambiando la integración y las atribuciones del Consejo de la Judicatura, y en el 2015 con las enmiendas que aprobó la Asamblea presidida por usted. Esos 2 paquetes de enmiendas, ¿están escritos en piedra? Bueno, me parece que se están confundiendo aquí las herramientas que garantiza la Constitución. Por un lado es una consulta popular, por otro un referéndum, por otro la convocatoria de una asamblea constituyente y por otra la capacidad o competencia que tiene la Asamblea Nacional de llevar adelante un proceso de enmienda constitucional. Entonces no podemos confundir las herramientas porque cada una de ellas tiene un objetivo fundamental. La consulta popular, no solamente la que dio o la que parió justamente a la Constitución de Montecristi, que fue sometida en el año 2007
para empezar la construcción de Montecristi, la consulta popular del 2011, donde se garantizaron derechos justamente para la ampliación de esa constitución, y la consulta popular del pasado 17 de febrero, que abrió el debate de los paraísos fiscales, como también una parte de la lucha contra la corrupción ejercida por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Por otro lado, es el proceso de la enmienda constitucional. La enmienda constitucional es un procedimiento que lo llevamos en la Asamblea Nacional. Primero, vale recalcar, con la aprobación, el visto bueno y la calificación de los temas a tratar por parte de la Corte Constitucional, basados en los principios constitucionales. De tal manera que no es un proceso antojadizo, sino es un proceso que ha seguido y siguió en ese momento los parámetros establecidos. ¿Y qué tratamos en esa enmienda? Ampliación de derechos de educación y de salud, una complementariedad del trabajo del gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados para garantizar y desconcentrar el sistema de educación y salud. A propósito, una felicitación al Ministerio de Salud. Ayer vimos un premio mundial justamente por la calidad del servicio de salud y el equipo médico que estamos instaurando a nivel de todo el país. Segunda instancia, el tema de la seguridad. Como prioridad para los ecuatorianos y ecuatorianas, se autorizó que las Fuerzas Armadas realizan el trabajo complementario a la Policía Nacional para garantizar el fin principal, que es justamente la seguridad de la ciudadanía. Hablamos de alternabilidad. La alternabilidad está garantizada a través de haber autorizado y haber abierto justamente ese parámetro constitucional para que los jóvenes puedan postularse también. Y recordemos que antes teníamos un límite de 30 años, se estableció justamente para que más jóvenes puedan participar de la política y puedan presentarse y postularse. Ahora, pero para el presidente Lenín Moreno ha puesto mucho énfasis en la alternancia, y lo que usted dice de la edad es cierto, eso fue un avance. Pero se piensa que para volver a la reelección por una sola vez, que se aprobó en referéndum en el 2008, ¿es regresión de derechos para la ciudadanía o para los 50 ciudadanos aproximadamente que pueden reelegirse de por vida indefinidamente, asambleístas, alcaldes, prefectos y un solo ciudadano presidente de la República? Me parece que aquí es importante recalcar los derechos de participación política. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas tienen el derecho de elegir y de ser elegido. En ese marco hemos visto en la historia de nuestro país como alcaldes, como el alcalde de Guayaquil, el prefecto de Guayas, como otras autoridades. ¿Y usted está de acuerdo con eso, que el Debo se reelige indefinidamente? Han utilizado... Es que no se trata de una reelección indefinida. El único que garantiza la elección de los mandatarios es el soberano, es el pueblo ecuatoriano. Y cuando nosotros hablamos de ampliación de derechos de participación, también lo que hablamos es que el pueblo es al fin y al cabo el que decide cuáles son sus mandatarios. Pero eso decía la partidocracia. En Montecristi se cambió eso y se permitió la reelección por una sola vez para evitar precisamente que los alcaldes y los prefectos se queden toda la vida en un puesto. Mire, pero eso también es afectar los derechos de participación y por eso fue parte de la enmienda constitucional. Aquí se ha querido poner nombre y apellido justamente a una posibilidad de postulación. Yo creo que también aquí todos los alcaldes, todos los prefectos, las juntas parroquiales, como la presidencia y vicepresidencia de la República, como los asambleístas, pueden tener su postulación. Y ya depende del pueblo, del soberano, el poder elegirlos las veces que el pueblo crea conveniente. Ese fantasma que se generó de que no era democrático porque mientras alguien está en el ejercicio de la función es más fácil la reelección. En el 2014 se evidenció con absoluta claridad que esa es una premisa que no es certera. Es decir, se puso y se sometió a las candidaturas de elección del pueblo y fue el pueblo el que eligió una diversa gama de candidaturas en territorio que permite mantener gobernabilidad también. Pero entonces, usted recurre mucho al argumento del pueblo, pero el pueblo aprobó que sea por una sola vez y el pueblo no aprobó esa enmienda de que se eligen indefinidamente. Eso lo aprobaron 100 asambleístas de Alianza País. Entonces, por eso como alternativa algunos en Alianza País proponen una constituyente. Pero las constituyentes, quienes más alergia les tienen son los legisladores en funciones de todos los partidos. Por eso en este caso, quien la sugiere no es un asambleísta, sino el expresidente Rafael Correa. ¿El bloque de asambleístas apoya la constituyente o solo los más cercanos al expresidente Correa?
Bueno, me parece que aquí estamos con algunas ideas también que tienen que ser esclarecidas ante la ciudadanía y especialmente ante los televidentes. En primera instancia, un proceso de enmienda constitucional no es que solamente tiene los votos de la Asamblea. Este proceso fue garantizado con una amplia participación a nivel de todo el territorio ecuatoriano, como también parte de una herramienta de participación y de democracia para que el pueblo pueda elegir. Recordemos que justamente antes de someter a la votación final en la Asamblea Nacional se hicieron correcciones y se modificaron los textos iniciales de la enmienda, justamente como parte de ese proceso de participación de las organizaciones y de la ciudadanía. Por otro lado, la constituyente. Yo creo que sí, bueno, ahora que respiramos aires de libertad, me parece sumamente pertinente que esa democracia y esa amplísima participación de las organizaciones y de la ciudadanía haya levantado un debate sobre la consulta popular. Pero ha habido también actores políticos y hay ciertas organizaciones que han planteado que en la consulta popular estén temas ya de estructura del Estado o de cambio institucional. Y ahí la Constitución y la vía es absolutamente clara. La vía, si queremos hacer una reestructuración del Estado, entonces no es vía consulta popular, es vía asamblea constituyente, tal cual manda el mismo marco constitucional. Pero cambiar la estructura del Estado miedo, sería desconocer el poder espíritu de avanzar Montecristi hacia un proceso de democracia para que el pueblo pueda elegir también cuál es el estilo de país y cuál es el verdadero proyecto país y la vía país que desea elegir a través de una asamblea constituyente. Ya, pero eso se definió en Montecristi y en el referéndum del 2008. O sea, cambiar la estructura del Estado en estos momentos y hacer una constituyente sería desconocer lo que se logró precisamente con la Asamblea de Montecristi, que es el mayor logro pues, de la Revolución Ciudadana. Qué bueno escuchar realmente la defensa de esa Constitución maravillosa del 2008. Yo creo, insisto, que hemos avanzado muchísimo en derechos y siempre hay cómo profundizar. Y como lo hemos dicho, ninguna normativa está escrita en piedra, y usted bien lo dijo, porque la sociedad y la dinámica de la sociedad nos exige también a los actores políticos y a los procesos políticos ir tomando en cuenta las necesidades y nuevas necesidades que se generen en ese marco de una sociedad que ha cambiado su correlación de fuerzas también. Recordemos que somos uno de los países que más ha avanzado en el cierre de brechas de desigualdad, y con ello también tenemos unas nuevas exigencias Gabriela, de otro sector de la sociedad que necesitamos responder. Se nos terminó el tiempo. Gabriela, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, y solamente una invitación este sábado al auditorio de la Universidad Politécnica Nacional, el lanzamiento de la Escuela de Formación Política Leonidas Pro Año, una invitación abierta a toda la militancia y ciudadanía que desea acompañarnos en la Escuela de Formación Política y en el Encuentro Latinoamericano Progresista, llevarse este sábado 30 de septiembre en la Politécnica Nacional. Wendy. Gracias. Para concluir, despedirnos, invitarlos mañana a las 7 de la mañana a una nueva cita aquí en Contacto Directo. Alfredo, buen día. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.